Están preparados porque hoy va a ser un día lluvioso. En este momento 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Buen miércoles para todos. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Dónde estamos? Hasta las 10 de la mañana con información local e internacional. Bienvenida Paula Salamanca, buenos días. Hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te mojaste caminando? Poquito, porque estoy cerca. Pero usas paraguas. Traje una capa. Ah, Vine preparada con capa para no cargar el paraguas que me lo olvido en todos lados. a mí me pasa exactamente lo mismo. Y por eso muchas veces he tenido que arriesgarme al clima. Te voy a conseguir una capa. ¿Sí? Sí, una capa trendy. Como de invisibilidad. No, me encantaría. Si yo tuviera esa capa, iría por Casa Rosada metiéndome en los despachos. ¿Sabes lo que tendría de hoy de información? Me gusta lo de la capa. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando tengo un elemento más en mi mano que no sea mi bolso, normalmente suelo dejar ese elemento. Claro, sí. Hay que tratar ahí. Algo pasa. ¿Qué está pasando Un ahí? día dejé un bolso en un colectivo. No. Sí, bueno, porque tenía la compu en la mano. Claro, lo que sujeta la mano no lo soltás. Sí. El tema es lo que sujeta la otra mano. Sí. Entonces, el tema de paraguas, bueno, he perdido también bastantes. Bueno, tenemos una agenda repleta de información. Claramente ustedes sabrán que ayer fue un día agitado en materia de datos, de números, de información económica, pero también política y, por supuesto, internacional. Pero antes le quiero preguntar a Paula, ¿qué piensa de la consigna que vamos a dar hoy? A ver. Ayer salió el dato de inflación. Fue un dato malo, malísimo, como dice el presidente de la Nación. Dio 3,4. Nadie esperaba este dato, ni siquiera los más pesimistas de todo el arco económico profesional. En el relevamiento de expectativas de mercado, el máximo daba 3,1. Bueno, dio 3,4. Por muchísimas razones y las vamos a explicar. Pero quiero saber del otro lado. Ustedes que están escuchando, que están por salir a trabajar, que están por salir a llevar a los chicos al colegio y luego a trabajar o hacer alguna actividad, o simplemente están en sus casas con esta lluvia y se pueden quedar. ¿Nos quieren dejar un mensaje al 11 80 697 9 y nos cuentan cómo les está impactando la suba de la inflación? Si es que les impacta, porque si miramos solamente la canasta de alimentos, subió 2,2. Entonces hay personas que si concentran el gasto en alimentos y en algunos servicios básicos, probablemente no estén sufriendo este nivel alto de precios. ¿Vos cómo lo sufrís? Yo creo que todo empieza a trasladarse también a diferentes precios, ¿no? No solamente en canasta, en temas de servicios, etcétera. Y creo que también puede que no te pegue tanto, pero ya hay una concepción social de que hay una inflación alta y de que todo está más caro, cosa que pasa porque en diferentes momentos te siguen subiendo los precios. Es que vivimos con el síndrome de Estocolmo. O sea, siempre vemos una suba, entonces creo que va a pasar, te pasa factura y ya inconscientemente estás creyendo que sí, que no, es que lo vamos a sufrir hasta que la inflación empiece con cero, como dice el presidente. Esto es real y si lo haces un estudio empírico, sociológico, nadie va a dejar de decirte que le preocupa la inflación por más que el nivel de preocupación haya bajado. Sí. ¿Está bien? Esta es una realidad argentina y creo que no muchos países en el mundo han sufrido durante tantos años inflaciones tan altas. Ayer, en el cierre del AmCham, que era este evento, este AmCham Summit, un encuentro que se hizo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires para cientos de CEOs y directivos de empresas, el presidente llegó puntual, llegó y a las 6 de la tarde, como se había previsto, cerró el evento, con un discurso que él tenía preparado que estaba concentrado más en lo que iba a decir en función del capitalismo, de las ideas económicas de Adam Smith y luego el caso argentino. Tenía incorporado dentro del discurso lo que iba a decir sobre la inflación porque el dato ya la conocía, lo tenía temprano. Sin embargo, cuando se dio cuenta que el tema escalaba en los medios, llegó al lugar y decidió empezar a hablar sobre el tema porque le pareció más responsable de su parte explicar por qué la inflación estaba en 3,4. Ayer el presidente dijo, como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación. Y así abrió el discurso que duró aproximadamente 1 hora 40. ¿Por qué 3,4? Se preguntó. ¿Y desde mediados del año pasado está subiendo? Bueno, estamos convencidos que la inflación para adelante va a bajar. Y dio una explicación de la caída de la demanda de dinero, de la desconfianza que hubo el año pasado respecto a la gestión actual
cuando ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, de ese susto que se pegaron las personas y los comerciantes respecto a la suba del dólar, que llegó al techo de la banda y luego empezó a bajar a niveles que hoy está tan en el medio de la banda que nadie se acuerda cuál es el techo, así como se los digo. Y después habló muchísimo sobre temas técnicos que trató de bajar la tierra a gran parte de la audiencia que quizás no son economistas o no entendían o no entienden tanto de economía. El dato entonces a tener en cuenta para hoy, que va a ser el dato del día, porque fue un dato de ayer, pero hoy todos los medios van a hablar del tema, es que la inflación tuvo la mayor tasa en un mes en esta gestión. La tasa de marzo fue de 3,4, un 0,2 puntos porcentuales por encima de lo que había proyectado el economista más pesimista de toda la comarca, podríamos decir. Un economista que estimó una canasta similar al INDEC y dijo que su dato era 3,2, por ejemplo, el caso de Equilibra, se quedó corta. Y hubo muy optimistas que dijeron que iba a ser 2,9. Bueno, estamos lejos de ese pronóstico. Aparentemente, después de estos datos, el gobierno, tanto el ministro de Economía como el presidente de la Nación, lo han dicho esta semana, abril va a empezar con una inflación bastante más baja y notoriamente más baja para la gente, teniendo en cuenta que ya pasó lo peor en el primer trimestre y se está desmenuzando la suba de los precios que vienen del exterior, como este shock externo producto de la guerra. Tanto los fertilizantes que afectan al campo, como los combustibles que afectan a todas las cadenas de valor, como el resto de los productos que suben simplemente porque va a haber escasez en el mundo en los próximos meses. Vamos a ver cómo está la calle, cómo están los accesos, cómo están las avenidas en la ciudad de Buenos Aires. Romina Winner, buenos días. Buenos días, Julieta, ¿cómo andamos? Muy bien. Bueno, es una mañana complicada por la lluvia que ha ido haciendo desastres en diferentes puntos, sumado a algunos choques. En estos momentos hay un choque múltiple de 3 vehículos sobre la traza de acceso oeste. Esto es en el kilómetro 20, mano a Capital Federal, y está generando demoras. Llovió mucho, hay agua en la zona de Avellaneda, sobre todo en Avenida Hipólito Yrigoyen, a metros del puente Pueyrredón, también en la calle 25 de Mayo, debajo de la autopista Buenos Aires-La Plata, en la zona de Docsú. En Capital Federal, mucha agua en el barrio de Palermo, en Avenida del Libertador y Dorrego. La calle está habilitada, la avenida también, lo que tenés es una importante cantidad de agua que está llegando al cordón de la vereda. Claro. Además, hay subtes que están con un servicio donde los trenes no se detienen en estaciones. Vamos a ir repasándolos. Atentos los usuarios de la línea de subte, no para en la estación Urquiza. Los usuarios de la línea D, el tren no frena en la estación Scalabrini Ortiz. Línea B, no se detienen en Medrano en sentido a Rosas, sí en sentido Alem para. Todo esto se debe a las condiciones climáticas. Los trenes al momento están todos operando sin inconvenientes. Hoy la recomendación del día no solo salir con paraguas, sino los peatones a utilizar botas de lluvia, porque se van a encontrar con muchas calles con agua. Y transitar con mucha precaución en todos los accesos a Capital Federal y calles y avenidas de la ciudad. La calzada está húmeda y resbaladiza, con lo cual hay que aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y es clave bajar la velocidad, Juli. Excelente, gracias por la información. Nos reencontramos, Romy. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9. La consigna es, ¿cómo les está afectando la inflación? Si ustedes solamente gastan sus ingresos en alimentos y productos básicos, probablemente no estén sintiendo un 3,4 en el bolsillo. Si ustedes son de clase media y media alta, que están pagando prepagas, colegios de los chicos, gimnasio y otros servicios que van por encima de lo primario, seguramente están sintiendo una inflación mucho más alta que 3,4. Me gustaría escucharlos. 11 80 697 9 es el número de WhatsApp al que nos pueden dejar audios y mensajes. Mientras tanto, hablando de inflación, lo que hay que tener en cuenta y lo que mira el Banco Central es el dato núcleo, la inflación, el corazón de la inflación. 3,2, no fue mucho más baja, pero fue más baja que el promedio. En el contexto adverso de las economías en el mundo, lo que podemos notar es que no es una forma de justificar el dato, y ayer el presidente trató de evitar esta información, pero tanto el índice de Chile como el de Estados Unidos de inflación que se conocieron estas semanas, en los dos casos tuvieron un aumento del 1%, es decir, un punto porcentual adicional a la tasa de inflación mensual de marzo, simplemente porque subieron las naftas y los combustibles líquidos
que les permiten esas dos economías, por ejemplo, funcionar. Y por otro lado, ayer salió otro dato junto con el dato de inflación que quedó muy soslayado por el dato que llamó la atención a la gran mayoría de los periodistas, la canasta básica. Y el dato de la canasta básica no es el mejor del mundo, pero es mucho mejor que el de la inflación. Porque la canasta de alimentos en marzo solamente subió 2,2% contra 3,4%. Y la canasta de productos total, es decir, alimentos más servicios, la canasta básica total, que es la que divide a personas pobres de no pobres, subió 2,6% en marzo. Esto quiere decir que una gran parte de la población que hoy no paga colegio privado, que no paga seguridad, que quizás no paga prepaga, que no tiene gastos extraordinarios más allá de los servicios básicos y de los alimentos, que tiene una inflación menor en su bolsillo respecto de la inflación general. Y también cuando lo miramos por regiones vamos a ver que en la región pampeana y en la región patagónica la inflación está más cerca de 2,5 que de 3,4. Entonces, depende de dónde vivas, la frase sería, dime dónde vives y te diré cuánta inflación tienes. Caputo, ayer también, en un momento álgido de mucha información y antes que se conociera el dato de inflación, el ministro dijo que van a venir los mejores meses a partir de ahora, que abril va a ser un mes de inflación más baja, que por supuesto los argentinos tenemos que tener paciencia porque este dato claramente perjudica y nos impacta, pero sería el último de una cadena de 10 datos consecutivos de aumento de la inflación. Mientras tanto, en este momento está aterrizando en la ciudad de Washington, viajó anoche con un grupo pequeño, la mesa chica del equipo económico que él tiene en el gabinete. Se va a reunir con Kristalina Georgieva probablemente mañana para conocer la definición del Fondo Monetario respecto a qué dice el último reporte de la revisión del acuerdo. Si esto está ok y este reporte o esta revisión Argentina la aprueba, entonces Caputo va a volver con un desembolso de más de 1.000 millones que necesita para pagarle al propio fondo los intereses de deuda. Por otro lado, el equipo económico va a participar de la asamblea, por eso viajan, de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial y piensan reunirse también con los organismos y con el presidente del BID, que es un organismo multilateral que nos ofrece créditos constantes para desarrollo de infraestructura y para desarrollo social. Así que es importante esa reunión. Una vez que conozcamos la misiva de lo que resulte de ese encuentro, les contaremos cuál es la novedad. Son las 7:15 de la mañana y nos toca hablar de deportes. Un poquito, ¿no?, de lo que ocurrió y de la agenda justamente del día de ayer. Boca que ganó, Boca con sensaciones encontradas respecto a lo que fue el partido de Copa Libertadores. Segunda victoria, Juli, ya venían de ganar en territorio chileno ante la Universidad Católica, pero acá, más allá de esa goleada 3-0 a Barcelona de Ecuador, creo que la gente se queda mucho con lo que fue la lesión de Agustín Marchesín. La verdad, una lástima lo del arquero, muy temprano en el partido, él siente el momento en el cual se rompe, básicamente, porque lo dice. Ligamentos cruzados, ¿no? Sí, él lo dice. Diego Monroy, que es encargado de hacer toda la cobertura de Boca Diario, ayer hace 5 horas básicamente publicaba que ya se le habían hecho estudios y que se había confirmado la lesión de ligamento cruzado. Una lástima. Entró Leandro Brey, que por supuesto sería el arquero titular para el Superclásico, lo hizo de muy buena manera, y Boca que ganó 3-0, entonces segunda victoria en Copa Libertadores. Ganó también Estudiantes, le ganó a Cusco allí en La Plata, perdió Riestra en Brasil, aguantó hasta el minuto 87 y Gremio finalmente se quedó con el partido. Y en tema de Champions, logró una muy buena victoria realmente, lo que tiene que ver con el PSG en Liverpool, que eso es importante porque es una de las localías o la localía más fuerte y más difícil allí en Europa. Y el Atlético de Madrid, Juli, que llegaba con 2 goles de ventaja frente al Barcelona. El Barcelona logra en un momento empatar la serie y bueno, el Atlético de Madrid luego con un último tanto se quedó entonces con esa clasificación. Lo de Diego Pablo Simeone en estos 14 años ha sido impresionante, ya semifinalista entonces de la Champions el entrenador argentino. Eso solamente así para dejarte un picadito de noticias que ya vamos a estar desarrollando. Bien, o sea que en un ratito tenemos esto en profundidad. Claro que sí. Vamos a hacer un desfile de noticias con audios. Acá van a escuchar las voces de los protagonistas. Tenemos un Javier Milei un poco más tranquilo de cómo empezó el discurso tranquilo y terminó acelerado. Esta es una de las frases o de los extractos del principio de su discurso de ayer, en el que explica cuáles fueron los ítems que más presionaron al alza el índice de precios. Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación y en el dato puntual de este mes impactó
educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo que vinculado al transporte y obviamente también por una cuestión estacional el impacto de la carne. Por lo tanto, digamos, eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación. Es decir, nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales. Bueno, ahí daba su primera explicación más mundana relacionada a qué pasó con el índice de precios de este mes de marzo que acabamos de conocer ayer. Javier Milei también habló sobre tener paciencia. Es la segunda vez que lo dice en público en televisión. Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones. Y nosotros no vamos a ir en contra ni de la teoría económica ni de la evidencia empírica y tampoco vamos a vulnerar y violentar nuestros valores morales al momento de diseñar la política económica. Entonces, dicho esto, que estos factores puntuales van a desaparecer y la inflación va a caer, también tengo otra buena noticia. Y es que la demanda de dinero ha empezado a crecer. Cuando él dice que la demanda de dinero empezó a crecer, tiene dos elementos que lo muestran o que lo prueban, al menos en evidencia empírica. Uno, que el dólar no sube. Dos, que la tasa de interés baja. Ayer la tasa de interés Tamar quedó casi por debajo de los 23 puntos. Esto quiere decir que si veníamos de una tasa que estaba cerca de los 30, todos los días baja un poquito y esto no tiene que ver con las licitaciones de pesos. Tiene que ver con que hay menos demanda del volumen de pesos circulando y entonces la tasa cae necesariamente. Luis Caputo, en el mismo contexto, en AmCham Summit, habló más temprano y dijo que Argentina va a ser el país que más crezca en los próximos 30 años. El proceso de reconversión es parte de este proceso de cambio. Lo que seguro no podíamos hacer era quedarnos con el modelo anterior porque ya hay evidencia empírica que fracasó, no solo en Argentina, sino en todos lados del mundo. La reconversión de la industria y demás es algo que está también pasando a nivel global. De vuelta, para que haya empleo tiene que haber inversión. Y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones. No tengo realmente ninguna duda que que si vienen de los mejores 18 meses de las últimas décadas, entonces la gran diferencia ahora es que este presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, los resultados van a ser buenos. Así que, como digo siempre, los invito a que participen activamente en este proceso de cambio, porque Argentina va a ser el país que más va a crecer por los próximos 30 años. Bueno, lo escucharon, fue claro, veremos si la sociedad le cree y si esto genera expectativas positivas. Fernando Corvaro, analista financiero, en un programa el lunes en Neuramidia, dijo que el segundo trimestre, el trimestre de oro, así se le dice, va a ser el que genere más dólares que lo que esperamos hoy. Primer trimestre compraste 4.400 millones, pagaste 3.600 de deuda. Yo creo que la lectura que hay que hacer ahí, primero, esos 3.600 millones de dólares bajan deuda en dólares. Y por otro lado, el Tesoro emite LECAPS y LECERS, o sea, bonos en tasa fija y tasa ajustable por ser, a tasas negativas reales. O sea, estás cambiando deuda en dólares por deuda en pesos recontra barata. Y mirando para adelante, el segundo trimestre, que es el trimestre de oro, donde ya sabemos que vamos a una cosecha récord de maíz y una muy buena de soja, Ramiro Castiñera dijo en el programa pasado que es probable que el BCRA compre 6.000 millones de dólares este trimestre. Para mí va a ser un poco más y no tenés pagos importantes de deuda. Por lo tanto, no es una locura pensar que este trimestre el Banco Central termine por encima de los 50.000 millones de dólares de reservas brutas, o sea, sumarlo más o menos 5.000 de lo que hay hoy acá. Probablemente tenga razón porque el Banco Central ya compró más de 6.000 millones de dólares de reservas y más allá de que no las pueda retener porque tiene que pagar deuda, lo lógico sería que cumpla con la meta antes de que termine el año. Por último, tenemos a Luis Caputo que dice que los próximos 18 meses para los argentinos van a ser los mejores de las últimas décadas. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que habla muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento y la realidad, Horacio, es que mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, la inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo,
depende depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Entonces entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. El expresidente de Colombia, Petro, dio declaraciones respecto de la Argentina y cuando le preguntaron por la inflación dijo, algo en la Argentina no está funcionando bien. Ellos tuvieron 3,4 y nosotros tuvimos 0,7% de inflación. Volviendo a Milei, que es el último audio del día en el desfile de noticias, Javier Milei dijo y fue claro y tajante, no estoy haciendo esto por los votos. Si no nos quieren acompañar, nos vamos a nuestra casa. Nuestros valores morales señalan que mentir está mal, que estafar, robar está mal. Por lo tanto, sobre todas las cosas, no vamos a hacer eso porque es una estafa, porque es una mentira, porque es un fraude, porque moralmente es incorrecto. Por lo tanto, la moral como política de Estado dice que nosotros no nos vamos a apartar de ninguna manera de los valores judeocristianos y vamos a atarnos al palo, del barco, porque no vamos a escuchar los cantos de la sirena. Vamos a escribir la mejor página de la historia argentina. Nos acompañen o no nos acompañan. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa. No pasa nada. Todos podemos volver a trabajar en el sector privado. Pero si sale bien, Argentina habrá dado un paso para ser grande nuevamente. Lo ovacionaron de pie aunque no lo crezcas, no lo creas. Sí, fue difícil porque empezó a embalantonarse, pero ya terminaba, así que ya la última energía le quedó para el final. Fue lo último. Fue lo último. En materia de deportes, ¿qué tenemos, Pau? Bueno, te contaba entonces un poco, ¿no? Desarrollar lo que fue esa victoria de Estudiantes ante Cusco. Farías que abría la cuenta al minuto 28. Llegó el empate del conjunto peruano y Thiago Palacios finalmente al minuto 48 colocaba el 2-1. Un partido bastante trabajado, igual de parte de Estudiantes. Y allí el equipo Ceneice, porque hay que hablar de Boca, por supuesto, de lo que ocurrió la noche de Copa Libertadores para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda. Logró una victoria importantísima, 3-0 frente a Barcelona de Guayaquil. La primera parte del partido sí algo pausada, algo trabada, incluso Barcelona con 2 llegadas, pero sin generar tanto peligro realmente. Y más o menos a partir del minuto 30 ya Boca toma el dominio del partido, ya sin Marchesín en el terreno de juego, y logra Lautaro Di Lolo abrir la cuenta al minuto 39, Santiago Ascasíbar incrementándola ya sobre el final al 81, y Ander Herrera marcando su primer tanto en Copa Libertadores, el vasco que anotaba. Leandro Paredes hizo balance de lo que significa Copa Libertadores, de lo que significa esta segunda victoria, y bueno, también palpitando un poco el superclásico del día domingo. Sí, para mí es algo único, soñaba con esto, soñaba con poder jugar un partido en esta competición, con esta camiseta, en esta cancha. Estoy viviendo mi propio sueño, así que ojalá pueda cumplir lo que me falta. 12 partidos ya invicto entonces para Claudio Úbeda, llega con una muy buena racha, supera la que tenía Diego Martínez, sin conocer la derrota en 11 compromisos. La última derrota de Boca había sido frente a Vélez y a partir de ahí, bueno, ha sumado puntos en los distintos partidos que ha disputado. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Suena el timbre y ves, quiero soda y
Ives, aguas Ives, y aguas saborizadas Ives, en tu barrio Ives, puerta a puerta Ives, normas Ives, en toda la línea Ives, todo el día tomo Ives, Ives, soda, agua y agua saborizada Ives, en tu barrio puerta a puerta Ives, la mejor opción siempre es Ives, Ives, solo quiero Ives, escucho el camión de Ives, corro hacia la puerta Ives. Calidad bajo normas Ives. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now, acompaña. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Escuchábamos esta canción. Hola, buen día, Juli, equipo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Mi nombre es Pablo. Para mí el dato de inflación, refleja solamente una parte. Está la famosa inflación de la calle que refleja otra cosa. Hay un montón de productos que aumentaron por encima de ese número. Y está la sensación constante y permanente de que cada vez la plata alcanza menos y que pareciera que ese número fuera más. Hay algunos servicios que están limitados al valor de inflación, pero hay otros tantos que realmente, productos sobre todo, que no. Así que es un número no tan real, me parece. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día.
Excelente, gracias por este mensaje, vamos a escucharlos a todos. Este es el primero de Pablo, te mando un abrazo. Y en realidad lo que pueden hacer también para chequear cómo es el dato para cada hogar es entrar a dentro del INDEC hay algo que se llama calcular tu IPC. Y vos calculás tu propia inflación en función de los gastos que le das a cada uno de los ítems de la canasta. ¿Cómo los ponderás? Nos pueden dejar este mensaje o mensajes como este al 11 80 697 9 y los escuchamos de este lado. Así los vamos conociendo. Y así también sabemos y tomamos el termómetro de lo que pasa en la sociedad. No solamente en el AMBA, también en el interior. 97.9 Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Julieta, Paula? ¿Cómo andan? Me imagino que se habrán mojado bastante No, mañana. Llegamos, esperamos ¿No? a que parara y llegamos intactas. Muy bien, muy bien. El pico de precipitación fue entre 4 y 5 de la mañana. Bueno, por eso. Claro. Sí, realmente hay montos acumulados en la ciudad muy significativos. En algunos sectores, estaciones por ahora, datos no oficiales, pero en algunos sectores hasta superan los 100 milímetros. Realmente es muy impactante el dato de precipitaciones. Y es focalizado en la ciudad de Buenos Aires, porque en los alrededores los valores son algo menores, bastante menores tendría que decir. Por eso las consecuencias, los anegamientos, las complicaciones con los trenes, las complicaciones en algunos sectores de la autopista, etcétera. Pero bueno, lo importante a saber es que las precipitaciones van a continuar con disminución, obviamente, con respecto a ese pico de intensidad que tuvimos entre 4 y 5 de la mañana, pero seguimos bajo alerta por lo menos hasta el final de esta jornada. Alerta oficial hasta el final de esta jornada por lluvias intensas. Igualmente, piensen que seguro se va a extender esto hasta la primera parte del jueves. Y es muy probable, seguro también, que los alertas se extiendan también hasta ahí. Por ahora, la alerta oficial es hasta el final de esta jornada. Sobre todo, era para esta mañana y para esta noche. Otra vez tarde-noche, que puede aumentar otra vez la intensidad. Así que pasó una parte muy importante. Todavía pueden quedar momentos en que la intensidad de la precipitación vaya a ser importante, así que ténganlo presente, y las precipitaciones van a continuar por lo menos hasta gran parte del día jueves. La temperatura se va a mover muy poquito justamente por estas precipitaciones, 22, 23 grados serán las máximas como mucho, pero tengan en cuenta esto, estamos bajo alerta amarillo por precipitaciones y las lluvias seguirán por lo menos hasta buena parte del día jueves. Excelente, nos reencontramos en breve. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Si queremos crecer, tenemos que tener más inflación. Eso dicen algunos empresarios y comerciantes, teniendo en cuenta que, ante la caída del consumo y también la caída de la inflación en los últimos 2 años, ven una suerte de recesión en sus nichos, en sus sectores. Esto no significa que la Argentina esté en recesión. A esto, ayer el presidente les respondió: eso que están diciendo los analistas, algunos economistas y empresarios me repugna. Esta hipótesis es una basura inmunda y repugnante, dijo el presidente de la Nación. ¿Por qué dice lo que dice? Porque para él tener inflación en la economía es inadmisible. Él no tolera una inflación ni siquiera de 1% al mes. Él no quiere tener inflación en absoluto, porque está trabajando desde que empezó la gestión para que esto pase. Sin embargo, se encuentra con distintas velocidades en la caída de la inflación y encontrarse con un dato como el de ayer, de 3,4 al mes en marzo, respecto a que la región no sube de 0, le da no solamente fastidio, sino enojo. Cuando se le pregunta al presidente de la Nación qué va a pasar con el crecimiento y con la inflación, lo escuchamos decir lo siguiente. El presidente dice, la inflación se va a derrumbar, es claro, pero también el presidente dice que la demanda de dinero se está achicando cada vez más. Estamos en récord de PBI, estamos en récord de consumo, estamos en récord de exportaciones. El RIGI está volando de la cantidad de inversiones que están viniendo. El crédito está creciendo fuertemente, es decir, empezamos a recomponer el capital de trabajo. Cuando se recomponga el capital de trabajo, Argentina vuelve a crecer. Lo bueno de este dato es ¿saben qué? Para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política.
Hoy el Banco Central compró 180 millones de dólares. Hace pocos días compró cerca de 260 millones de dólares. Cuando uno mira lo que va comprado en el año, está en torno a los 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, si no hubiéramos comprado toda esta monstruosidad de dólares y asumiéramos un modelo lineal, no solo que las tasas han bajado a niveles del 25%, hoy 23%, sino que además el tipo de cambio se hubiera ido a la zona de 1.150. Por lo tanto, eso lo que nos está mostrando, menor tipo de cambio y menor tasa de interés, significa que la demanda de dinero se está recuperando. La parte es clave para entender por qué él está tan convencido que en abril la inflación va a dar mucho menos. La tasa de inflación va a empezar con 2 y no se va a extender mucho de ahí, pero después, a partir de abril, que es el mes bisagra, todo el resto de los meses se van a desinflar. Pero ¿qué dicen los números? Porque nosotros podríamos creer en el ministro de Economía, podríamos creer en el presidente, como no. Entonces hay que mirar qué dicen los números, qué dicen las estadísticas históricas. Según los últimos informes y papers escritos al respecto, los datos empíricos indican que un programa de baja inflación de shock, es decir, algo así como lo que quiere hacer este gobierno, genera recesión. Se preguntan los economistas. Bueno, la respuesta es no. Una baja de la inflación de shock no genera recesión, todo lo contrario, genera crecimiento de la economía. En 2017, el ex banquero central, hoy actual ministro, Federico Sturzenegger, presentó un trabajo de varios economistas, uno de ellos de La Plata, en el que mostraba que se habían analizado 84 casos, de los cuales 64 países habían demostrado una conducta hacia la baja de la inflación moderada a una inflación baja con un crecimiento de su actividad. Lo que decían los datos es, la desinflación rápida suele ir acompañada de crecimiento, no de recesión. Esa es la primera conclusión de este paper. Además, ¿por qué una parte del sector empresario pide que haya más inflación a cambio de mayor actividad si ya se ha demostrado en los últimos 60, 80, 90 años que la Argentina con inflación no crece? Bueno, la respuesta es porque los sectores que están demandando más inflación son aquellos sectores que probablemente no solamente tengan caída de ventas por el cambio de paradigma económico, probablemente muchos, y no digo todos, tengan caída de ventas porque no sepan administrar bien su negocio sin inflación. Alguien que sabe mucho de estos temas dice que cuando la inflación baja es cuando baja el agua, es como cuando baja el agua en una inundación. Se ve absolutamente todo, se ve el desastre. Bueno, cuando la inflación baja, se ven los números en rojo, se ven las deudas, se ve que la licuación de esos activos que uno tenía o el stock ya no tiene sentido porque no se puede reponer al mismo precio ni se puede vender al precio anterior. Entonces, muchos de estos sectores que están pidiendo más inflación para no tener que ajustarse o no tener que reacomodar sus negocios, ¿qué están buscando? Una devaluación, cosa que en esta gestión al menos no va a pasar. Cuando se vivía del stock, se vivía de la bicicleta financiera con mercadería. Yo tenía más stock guardado, subía el precio cuando aumentaba la inflación, cuando no lo vendía lo volvía a aumentar y en algún momento lo vendía porque la sociedad finalmente consumía. Este paradigma cambió, esto ya no pasa más. Entonces hoy la convalidación de precios de la economía dentro de lo que es el IPC, la inflación, se da porque todavía hay pesos en la calle circulando de la gestión anterior. Y esos pesos están en propiedad y en manos de los privados. El Estado no los puede expropiar. Por lo que si mañana hay un shock interno o externo en la economía o que impacta en la economía, probablemente muchos de nosotros validemos aumentos de precios que hoy no estemos dispuestos a pagar. ¿Y por qué los validamos? Porque tenemos esos ahorros convertidos en dólares, tenemos ahorros en plazo fijo y algunos tenemos ahorros en la bolsa de comercio. Esos ahorros se pueden convertir rápidamente en la formación de activos externos, que es la compra de dólares, o incluso ir directamente al consumo que hoy no se está dando. En definitiva, la inflación de marzo fue la más alta en los últimos 10 meses. Pero también tenemos que decir que este 9,4% acumulado en el año ya superó el pronóstico de lo que decía el equipo económico para el presupuesto 2026. Quiere decir que ni siquiera ellos esperaban una inflación de 3 dígitos durante 3 meses consecutivos. Lo antiintuitivo es lo que decía el presidente de la Nación, que a medida que sube la inflación, baja el dólar y bajan las tasas de interés. Esto no hubiera pasado en ningún otro contexto con un programa económico diferente. Quiere decir que si sube la demanda de dinero en pesos en este contexto en abril y a partir de abril, es muy probable que empecemos a ver una tasa de inflación a la baja desde abril, a partir de mayo, luego en junio y así sucesivamente hasta que lleguemos a fin de año. El gobierno insiste, abril es el mes bisagra y la tasa de inflación volverá al 2%. Veremos. Como dice la literatura empírica,
como hicieron otros países, la inflación tarda mucho más en bajar de una inflación moderada de 20-30 puntos a una inflación baja de menos de 10 puntos. Los casos paradigmáticos son infinitos. Según los economistas que analizaron estos estudios, de 108 países, la inflación moderada de 76 entre 1960 y 2011 fue bajando gradualmente. 54 lo lograron en un año. Por ejemplo, casos como Kenia, Etiopía y Tongo. Después hubo una porción del 31% que la bajaron en 2 años. Estos fueron Costa Rica, Israel, Nueva Zelanda. Y después tenemos los que lo bajaron en más tiempo. Grecia, Hungría, Italia, México, Corea del Sur tardó 6 años, Polonia 4, Rusia 3, España 11 en los 80. Por último, los casos a seguir, que son los que mira el gobierno argentino, Chile y Colombia. Colombia tardó 11 años en bajar la inflación, Paula no me va a dejar mentir, y Chile 14 años respectivamente. Los dos elevaron su PBI a lo largo de ese periodo, quiere decir que hicieron crecer sus economías a pesar de que desinflacionaban. Mientras tanto, Argentina está tratando de encontrar su propio modelo. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Momento de seguir hablando de deportes, de lo que tiene que ver con la jornada de Champions. Hoy a la tarde continúan los partidos, la vuelta de esos cuartos de final para conocer entonces esos rivales que van a tener ya los dos equipos clasificados del día martes. Hablamos del PSG, si finalmente se va a enfrentar con el Bayern Múnich o si las cosas cambian y va a ser el Real Madrid. Y también, bueno, el Atlético de Madrid que espera a su rival que por ahora viene siendo el Arsenal. Vamos a ver qué pasa con eso. Un Atlético de Madrid que les decíamos vuelve entonces a instancia de semifinal por cuarta vez en la era de Diego Pablo Simeone en estos 14 años. Una actuación en la que el Atlético, sufrió como es habitual y ya le ha ido agarrando también la mano, ¿no? A lo que tiene que ver con los partidos con el Barcelona. Diego Simeone hizo ese balance de lo que tiene que ver con el partido y de las sensaciones ya instalado en esta nueva etapa. Con la ilusión de los 3 partidos que nos faltan. Necesitamos cumplir los 3 partidos que tenemos por delante en base al respeto, a la humildad y al saber lo que queremos. Tenemos muy claro lo que tenemos y lo vamos a ir a buscar. ¿Sabés qué lindo estar en semifinales de la Champions? ¡Fua! No saben lo bueno que es. No saben lo bueno que es. Estar entre los 4 mejores de Europa. Increíble, buenísimo. Lamine Yamal abría la cuenta al minuto 4, Ferran marcaba el segundo para el Barcelona al 24, ahí se igualaba la serie y finalmente Lookman, un gran refuerzo para el Atlético de Madrid, todavía en el primer tiempo fue el que puso el descuento para el equipo colchonero en casa, pero el que le da la ventaja en el marcador global. Y la gran figura del partido fue el señor Juan Musso, arquero argentino con la obligación además de reemplazar a Oblak, lo ha venido haciendo de muy buena forma y ha aguantado partidos, la verdad, sumamente intensos, ¿no? Ante toda la ofensiva que tiene el Barcelona. La palabra era del arquero argentino. De ninguna manera, porque yo hago el movimiento natural para parar. Me dolió por él porque se chocó con mi pie. Yo hago el movimiento natural para intentar cubrir arco y él, al agacharse para ir a cabecear, se lleva puesto mi pie. Pero no, ¿cómo? A ver, no es una entrada. No entiendo cómo pueden pensar que puede ser intencional que le peguen la boca así a un colega. Esto por el choque que tenía con Fermín, en un momento que para muchos tenía que haber sido penal en esa instancia. Resaltamos entonces victoria de Boca por Copa Libertadores, lo mencionábamos 3-0 ante Barcelona de Guayaquil, segunda victoria para el equipo de Claudio Úbeda que ya concreta 12 partidos invictos. La última derrota de Boca había sido frente a Vélez y a partir de ahí, bueno, ha sumado resultados interesantes y ha logrado sumar puntos. Ya palpitando lo que va a ser también entonces el tema del superclásico, por supuesto, porque se preparan Boca y River para ese partido del día domingo allí en el Monumental. Escuchamos al técnico Ceneice. Sí, ya lo teníamos en la cabeza desde antes, pero no podíamos decir nada. Los cambios que iba a hacer a lo largo del partido y las modificaciones, teniendo en cuenta que Boca sale con el equipo con el que Úbeda tiene pensado también afrontar ese partido contra River, ¿no? Esa era la idea. Que seguramente va a ser ese equipo, más allá del cambio de Bray, que se perfila entonces como arquero titular, teniendo en cuenta este tema de los ligamentos de Marchesín. Una lástima, ¿no? Para el arquero que se había recuperado, había sumado minutos contra Independiente, había arrancado contra Independiente, vuelve a jugar Copa Libertadores y quería jugar el Superclásico y bueno, no lo va a poder hacer.
Es una mañana complicada para aquellos que están manejando, que se tienen que mover de sus casas al trabajo o viceversa. Muchos colisiones en la calle, muchas zonas anegadas por el agua. Esto lo contó Romina más temprano. Romy, contanos cómo está la calle ahora. Bueno, en estos momentos se suma un choque y vuelco en Avenida General Paz a la altura de Holberg. Esto Sí. es en el barrio de Saavedra, mano al Río de la Plata. Está generando mucha congestión a los que vienen por General Paz, sobre todo esto en la traza de la colectora gratuita en sentido hacia Lugones. Además hay otro choque múltiple de 2 autos y una moto en General Paz y Tinogasta, mano al Río de la Plata. Este es sobre la traza principal y traba mucho más la circulación. Una Panamericana bien saturada y lenta entre 197, el Camino del Buen Aire, mano a Capital Federal. La salida del Camino del Buen Aire para enlazar con Panamericana tiene muchísimas demoras. Acceso este se liberó el choque múltiple en el kilómetro 20, mano a la Perito Moreno, pero quedan importantes demoras y bien cargada la autopista Buenos Aires-La Plata. Contábamos que ha llovido mucho, hay agua en distintos barrios como Sí. Palermo y Belgrano, sobre Sí. todo en la zona de Dorrego y Avenida del Libertador. Están habilitadas, pero con mucha precaución. Agua, pero muchísima cantidad en todo lo que es Avenida Mitre hacia el puente Pueyrredón. Esto es en Avellaneda. Avellaneda muy complicada, la Avenida Rivadavia, Mitre, Hipólito Yrigoyen. Todas esas calles, avenidas están con muchísima agua y hace que los colectivos se desplacen a muy baja velocidad, igual que los autos. Entonces, mucha precaución con esto. La buena noticia es que las líneas de subtes, la B, la D y la E, que los trenes, las formaciones no se detenían en algunas estaciones, ahora ya paran en todas. Claro. Así que eso facilita que las personas puedan bajar en la estación que necesitan. Los trenes al momento están todos a horario, pero es una mañana para salir con mucho tiempo de antelación, Juli, porque, o sea, a las demoras habituales con el tema de la lluvia, calcular unos 40 minutos más. Entonces salgan con tiempo porque está complicado moverse hoy. Excelente, gracias por la información. Chau, chau. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Mañana pasada por agua, si se acercan a la zona del hipódromo, vayan no solamente con paraguas, sino con botas altas, porque el agua supera el cordón de la vereda. Esto es algo que hacía mucho tiempo no veíamos, por alguna razón está anegado toda esa zona. Oficinas que están frente al hipódromo, oficinas que están en las esquinas, toda esa zona que lleva desde la zona del Libertador en Palermo hasta, podemos decir, la autopista o los accesos a las autopistas están pasados por agua. En algún momento eso va a drenar, pero por ahora está imposible de transitar. Quiero leer mensajes, Paula, porque tenemos mensajes de los 80. Quiero que me dejen también audios, 1180-697-9. Pero cuando me meto en el canal de YouTube veo que ya muchos están saludando. Pollo Master dice buenos días. Gente que destaca el audio de Fernando Corvaro. Ramiro dice buen día, a mí la inflación no me afecta ya hoy, pero estamos esperando que se solucionen los sueldos. Claro, el poder adquisitivo es clave. Porque acá la inflación puede bajar, pero si el sueldo se queda quieto, sigue perdiendo poder adquisitivo. Mi sensación, dice Ramiro, es que vamos lentos con eso. Milei lo dijo, es lo que más va a tardar en arreglarse. Y Preto Divoca dice Argentinian, bueno, milagro económico argentino, porque está hablando como Argentinian Führer. O founder, no se le entiende bien qué dice, pero gracias por los mensajes, los vamos a leer. Síganos en el canal de YouTube, Now979, ya saben, y si no, nos escuchan, ¿dónde? Nos escuchan también en el canal 85 de Flow, ahí nos pueden estar viendo, por supuesto, y ya lo decías, Julia, a través de YouTube, estamos en las plataformas, pueden descargar también la aplicación en Android o en iOS para que nos puedan escuchar, y en Pinamar estamos en el 102.7 FM. Excelente, gracias Paula, y ahora sí, vamos con noticias internacionales. Porque la guerra no termina, hay tregua, no hay bombardeos constantes, pero siguen las negociaciones. Estamos en el día 47 del conflicto bélico en Medio Oriente. El próximo lunes, según los diarios norteamericanos, podría haber una nueva reunión de paz entre Irán y Estados Unidos. Esta vez podría ser en Estambul, Turquía. Esto se está negociando, lo está negociando la Casa Blanca junto con miembros del gobierno de Irán. Turquía podría ser un lugar neutral. Turquía habitualmente se mantiene como un lugar neutral en Medio Oriente cada vez que hay un conflicto. Hay conversaciones al respecto en Washington y esto va a seguir durante toda la semana. Israel y el Líbano se reunieron ayer finalmente después de mucho tiempo
en Washington. Esta reunión la generó el propio Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que está tratando de terminar con la guerra, de llevar paz a los distritos que están enemistados. En este caso, Israel reconoce, junto con el gobierno del Líbano, que el problema no es el Líbano, sino Hezbollah, que tiene asiento justamente en ese país. Para abrir las primeras conversaciones diplomáticas directas desde hace décadas, se reunieron los gabinetes de los dos países y dijeron: hoy descubrimos que estamos del mismo lado, tanto Israel como el Líbano. Dijeron, esto es lo más positivo que podemos haber sacado de una reunión así. Esto lo declaró al salir de la reunión el embajador israelí en Estados Unidos, Yachil Leiter. Quiere decir que las posiciones se van acercando a medida que las negociaciones avanzan. Además, por otro lado, España aprobó una regularización masiva de inmigrantes, esto fue ayer, y espera cientos de miles de solicitudes para personas que viven en otros países y son refugiados para radicarse en España. La medida, que no pasará por el Congreso, podría beneficiar a 850.000 personas. Sin embargo, hay críticas de la sociedad por los requisitos que se le piden a estas personas y por la presión que esto va a generar no solamente económico, sino en el sistema administrativo del gobierno español. En Perú, hace 2 días que después de las elecciones presidenciales no se conocen el resultado del balotaje. Perú sigue sin saber quiénes van a ser los candidatos que tienen que pasar por la segunda vuelta. La candidata de derecha tiene asegurado un lugar en la segunda vuelta. Se investiga qué pasó y quiénes son los responsables que impidieron que el conteo de votos se haga en tiempo y forma y que miles de personas estén en la espera de por qué no pudieron votar. Y por último, Brasil. Lula respaldó al Papa León XIV. Claramente esto iba a pasar porque Lula, además de ser afín a la Iglesia Católica, no practicante, pero es afín a la Iglesia Católica, se metió en la discusión que tuvo León XIV con Trump y dijo que Trump no entiende nada. El presidente brasileño, que está en plena campaña electoral, dijo que cuestionaba la publicación del presidente de los Estados Unidos respecto a la crítica que se le hace al representante de la Iglesia Católica en el mundo, porque encima Trump se comparó con Jesucristo y eso le pareció ofensivo. Y descartó a la prensa que le hicieron preguntas respecto a si Estados Unidos estaba interviniendo en las elecciones de este año presidenciales en respuesta a los aumentos de escaño que tuvo en el último sondeo Bolsonaro, en este caso el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. Bueno, Lula fue tajante y dijo: Washington puede influir en las elecciones de octubre de Brasil, pero no creo que lo esté haciendo. O sea que dejó la puerta abierta para una sospecha en caso de que pierda esta contienda electoral. Paula, ¿tenemos última noticia de deportes? Última noticia de deportes, contarte que ayer nos sorprendió la renuncia de Javier Mascherano como entrenador del Inter Miami. Esto sucedía cerca de las 13 horas aproximadamente, y bueno, el Inter que comunicaba esto a través de un comunicado, también palabras del mismo Javier Mascherano allí, hablando de que por motivos personales entonces iba a colocarle fin a esta etapa. Esto lo mencionaba de manera conjunta tanto el club como el entrenador, y ahora Guillermo Hoyos, cordobés, quien se venía desempeñando como director deportivo, se va a hacer cargo del equipo. Quedan cerca de 8 partidos ya antes de lo que tiene que ver entonces con el Mundial, 8 jornadas allí en el fútbol de los Estados Unidos, y por ahora el que se perfila entonces para ser el reemplazo de Mascherano, el nuevo entrenador de Inter Miami, que necesita además ganar, porque no lo ha hecho tampoco en su casa, en el New Stadium, en la nueva casa, en el New Bank, es Xavi Hernández. Xavi Hernández, compañero de Lionel Messi, amigo también, un Xavi que desde la época del Barcelona, cuando sale y luego llega Hansi Flick allí al conjunto culé, bueno, no había tenido la posibilidad de dirigir. Now. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes,
de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad, más música pensada para vos. Paula Salamanca, el punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10, un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9, Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un 8 nuevo de la mañana, punto un de minuto, In the Crossfire de Star Sailor a esta hora en Now, música pensada para vos. ¿Dónde estamos y dónde está Paulino acá? Bueno, llegué finalmente. 8 de la mañana en toda la República Argentina. Una mañana de martes que uno no podría decir hermosa mañana, perdón, de miércoles. Hermosa mañana, es hermosa mañana de un día miércoles. Que tiene sus contraindicaciones, efectivamente. A propósito de la lluvia, la humedad es toda, todas. Las calles inundadas, las demoras, lo que han venido contando un poco en el transcurso de esta mañana, que finalmente es un denominador común porque había alerta en 14 provincias y porque estaba sobre alerta la zona del AMBA. Ahora, que no baje la humedad me da la impresión de que nos va a acompañar un poquito más el agua.
Ezequiel un poco lo contaba, así que en un ratito vamos a tener todos los detalles, el pronóstico empleo, cómo viene el fin de semana, de cara al fin de semana próximo. Acabamos de terminar uno, Paulino. ¿Ya viene el fin de semana? Y porque estamos a la mitad de la semana. Está bueno igual que tengamos esa expectativa. Siempre hay viene tener un la fin de expectativa. semana. Siempre hay que tener buena expectativa. Si no, ¿cómo nos levantamos a la mañana? Claro, si no hay exacto. fin de semana? No, definitivamente. Y hay que ponerle mucha energía y todo lo que conlleva, digamos, afrontar cada mañana en la Argentina la vida, que en cualquiera de los casos es extraordinariamente saludable. Bueno, muchos temas en el día de hoy, pero lo de la Boca ayer fue concluyente. Gran victoria por la Copa Libertadores, va entonado el Yo tendría que haber venido con la camiseta hoy. Y me dio un poco de vergüenza venir amarillo y azul, pero... ¿Por qué? No, porque se entona con el entorno, el contexto Yo de la hago radio. eso, o sea, no con la camiseta, pero te vestís de juego esos con colores. los colores de mi... Lo voy a hacer, te lo prometo. Sí. Está muy bien. Voy a comprarme ropa amarilla. Fue una muy buena victoria, fue muy buena la victoria de Estudiantes también, por la Copa Libertadores. Gran tarea, en todo caso, de los argentinos frente a un Gremio que gana y que destraba el partido en el minuto 86. Eso estuvo bastante, ¿no? Sí, me refiero a Riestra. Sí. Lo sostuvo, por supuesto que la asimetría me parece que quedó marcada, No, pero... además un desborde espectacular de José Enamorado ya al minuto 87, jugador colombiano, muy bueno él para mandar el centro. Todo lo que sea colombiano vos lo vas a potenciar y reforzar. Por supuesto. Te sentís como en casa. Es la embajadora de Colombia O sea, acá. es como una mezcla, les digo, ustedes cuando hago referencia a equipos argentinos y coloco cosas mías, ahí un poquito para que... En el equipo colombiano. Claro. Está muy bien. El gol de Lanús esta semana, bueno, sí. Claro, Lanús esta semana, tenés razón. Bueno, por supuesto que más allá de lo deportivo, después está lo de la Champions, que fue apasionante por donde se lo mire, lo del Atlético aguantando el resultado, con una gran actuación del arquero Musso. Yo no sé cómo tiene tiempo de hacer tantas cosas. No, miré así un resumen. A mí me apasiona el fútbol, pensá que yo jugué, pero además me apasiona el deporte en general. Sí. Yo creo que es un buen equilibrio para abstraerte de determinadas cosas. Vos nunca le des la economía a un economista, la política a un político, el gas al gasista. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, al contrario. Veo cositas de otras cosas. ¿De qué? ¿De qué? Contanos. No, por ejemplo, debates presidenciales y cosas así de otros países a mí me encanta ver. ¿En serio? Sí, me ¿Te gusta? Sí. Es muy lindo eso, los debates presidenciales son muy lindos. O sea, para mí es como sentarme a ver una peli. Me encanta verlos. Qué lindo eso. Sí. Bueno, los debates presidenciales son muy atractivos porque además enriquecen el juego de la democracia en todos los casos. Claro. Hay países que los hemos reglamentado, los tenemos institucionalizado desde hace algún tiempo. Enhorabuena. Ojalá te que no enseña a debatir con argumentos. Viste que en Argentina muchas veces se usa la falacia ad hominem. Es decir, a vos no te gusta lo que yo digo y me insultás en lugar de argumentar. Está de moda eso, además. Está de moda. Hay un tiempo político de moda al respecto, ¿no? Sí. Si no coincidís o tal, pum, pam, pin. Te dicen, después vienen los sobrenombres y todas esas cosas que epítetos. Algunos padecemos, claro, y otros finalmente salen fortalecidos dependiendo cómo piensen. Bueno, la Argentina tiene definitivamente esta mañana muchos temas, Juli. Mucha alternativa, mucha diversidad. Periodísticamente hablando es un miércoles cargado, yo diría. Entonces uno se plantea, bueno, ¿dónde estamos? Estamos en esta idea, primero y fundamentalmente, de que el clima es un componente del día, la alta humedad también, las lluvias, fuertes precipitaciones de esta mañana dejaron secuelas, incluso no solo acá, sino en algunos lugares del país donde además ya había habido un recorrido de lluvias copiosas que habían dejado un tendal, ¿no es cierto?, con evacuados y demás, como el caso de Tucumán o Córdoba, que ha tenido el desborde de algunos arroyos, algunos ríos en el transcurso de esta mañana, fruto de las copiosas lluvias de esta madrugada y anoche a última hora. Así que ese es un contexto inicial donde uno se para en el transcurso de esta mañana de miércoles. Más allá de eso, tenemos aspectos vinculados a el conflicto bélico, que por supuesto siguen generando importantes novedades con... Sí, estas negociaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Por lo pronto, Trump dice que está cerca de terminar, volvió a cargar contra la OTAN por haber sido presidente en toda esta situación. Incluso el vicepresidente norteamericano ha dicho que Estados Unidos va a ayudar a que Irán prospere si se compromete a no tener armas nucleares. Irán afirmó que uno de sus petroleros ha cruzado Hormuz, pese al bloqueo norteamericano, casi en un abierto desafío a los Estados Unidos. Estados Unidos confirmó que va a enviar 10.000 soldados, mientras tanto, a Medio Oriente, en el medio. Todo esto en los próximos días. El primer ministro de Pakistán viaja al Golfo, Turquía, y Turquía está en vísperas de la posible segunda ronda de negociaciones, como bien marcabas, con alguna expectativa adicional a la que se tuvo respecto a lo que sucedió en Islamabad, en Pakistán, el pasado día sábado.
Pero lo cierto es que el primer ministro pakistaní partió hacia Arabia Saudita, Qatar, Turquía, en una gira oficial que coincide con todos los esfuerzos por retomar el diálogo entre Washington y Teherán antes de que expire el alto al fuego la próxima semana, porque era un alto al fuego, una especie de paraguas por 2 semanas, y eso está cerca de ser concluido. Mientras tanto, un hombre resultó herido cuando Hezbollah lanzó más de 40 cohetes contra el norte de Israel, o sea, los ataques a Israel aún continuaron ayer, y Israel llamó a evacuar el sur del Líbano. El ejército instó a evacuar esta mañana a los habitantes del sur por unos bombardeos inminentes contra el movimiento de Hezbollah. Por eso también la reunión ayer en Washington. Claro. Que Líbano e Israel se sientan a la mesa y dicen, claro, nuestro problema es Hezbollah, no es ni vos que sos Líbano ni yo que soy Israel. Exacto. Bueno, mientras tanto, se conoció que Irán habría empleado satélites chinos para espiar bases norteamericanas y atacarlas con misiles. Esto es lo que revela Financial Times esta mañana. En ese contexto, Pekín, cuenta el periódico, ayudó a Teherán a identificar objetivos sensibles y utilizó satélites para espiar bases norteamericanas y atacarlas con misiles, que era un poco yo diría, la expectativa que había generado en algún lugar y en algún momento en los Estados Unidos de que eso podía ocurrir y que eso podría agravar la situación. En el mientras tanto, Europa está preparando un plan alternativo para garantizar su defensa utilizando las estructuras militares existentes de la OTAN en caso de que Estados Unidos se retire. Esta idea incluso está ganando terreno y Europa está preparando este plan para desbloquear Hormuz ante esa potencial retirada norteamericana, y va a haber reuniones entre Francia y inclusive el Reino Unido el próximo viernes. Ayer hubo contactos y hubo algún tipo de avance en las negociaciones. Con lo cual, ese es otro gran capítulo en el mundo. No es el único, pero es un gran capítulo que todavía nos cobija en el transcurso de este miércoles. Estaba viendo que, por ejemplo, en el conurbano, en la zona sur, hay demoras en ambos lugares, en ambas manos, sobre arterias muy importantes esta mañana, como Hipólito Yrigoyen. La lluvia caída copiosa en Belgrano, en Palermo, superó los 130, 140 milímetros. O sea, estamos en la idea de que anoche llovió mucho. Si estás levantando recién, no escuchaste nada, dormiste fenómeno, tenés que saber que la lluvia fue muy importante, que los accesos están muy cargados a la ciudad de Buenos Aires y que además hay algunas ramas que se han caído y algunas zonas con algunos cortes de luz muy limitadas. Por cierto, por ahora, vamos a mirar el registro final en un ratito, a propósito de todas las complicaciones que eso eventualmente conlleva y todo lo que ustedes conocen. Vos sabés que todavía se mantienen caudales de agua en la zona de los bosques de Palermo, en los alrededores del hipódromo, cosa que hacía mucho tiempo que no veíamos. Es que llovieron 170 milímetros en la zona de Palermo, 130 y pico en la zona de Belgrano. Hubo barrios que tuvieron 100. En el sur de Córdoba hubo lugares en donde llovió 140 milímetros también. En este momento, en Edenor tenés cortes de suministro a 3.227 usuarios residenciales, es decir, hogares. Ajá. Edenor, y en Edesur 4.100. O sea que no hay más de 8.000 personas, 8.000 casas. Casas, exacto. Sin luz, probablemente un impacto de 25 o 30.000 personas. Sí. No está en la línea de lo que habitualmente ocurre, es un poco ideal, más. claro. No es lo ideal tampoco, pero no estamos en la perspectiva de 20, 30, 40.000 personas sin luz. Exacto. ¿No es cierto? Esto mejoró mucho después de que hubo compras e inversores que se hicieron cargo de los pasivos de las empresas y que están empezando a remodelar este cableado de última milla para los hogares. Que hacía tiempo que no se No se cambiaba, hacía. efectivamente, y que uno tiende a verlo habitualmente cuando ve toda esa cosa que están cambiando muchas veces, incluso bajo tierra, porque el cableado Sí. bajo tierra, cuando levantan las veredas y todo lo demás, ¿no? Bien. Bueno, así que tenemos la guerra, tenemos el temporal, tenemos las secuelas, tenemos un día que nos va a acompañar mucho estos temas, y después tenemos el resto de la actualidad. Tenemos a el presidente que va a dar una entrevista a un medio israelí en el transcurso del día de hoy, antes de emprender viaje a Israel el fin de semana, donde, entre otras cuestiones, va a encender una de las antorchas de la independencia. Mañana va a estar Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta y va a tener un encuentro efectivamente con Horacio Marín. El viernes va a haber una reunión de la mesa política del gobierno, mesa chica, a las 12 del mediodía. Y habrá que ver qué conclusiones o qué definiciones se toman a propósito del impulso de las iniciativas legislativas que el gobierno quiere hacer y que va probablemente ya enviar al Congreso la semana próxima. El Congreso esta semana entró como una especie de impasse, muchos viajes, representaciones oficiales. Sí. Y por cierto, veníamos de una agenda muy cargada y hay temas para destrabar que todavía no tienen consenso y por eso el oficialismo está buscándolos. Por supuesto que no es fácil, no es sencillo en un contexto de una discusión política cada vez más altisonante y algunos puentes que se han resquebrajado fruto de incumplimientos de determinadas partes. Mientras tanto, Luis Caputo ya está en Washington para intentar destrabar, tras un waiver, tras una especie de perdón,
a propósito de haber acumulado menos reservas de las que se habían comprometido, pese a que el gobierno acumuló reservas, a diferencia de lo que venía haciendo, destrabar $1.000 millones para poder hacer frente a vencimientos de corto plazo de deuda, y va a tener una reunión con Cristalina Georgieva, por caso en las próximas horas, y probablemente salga finalmente esa revisión exitosamente y por lo tanto llegue la plata. Intendentes de todo el país ayer marcharon, como habíamos anticipado, al Ministerio de Economía, casi unos 300 intendentes, básicamente vinculados al peronismo, pero no solo del peronismo, algunos vecinalistas, muchos del interior, pidiendo por, entre otras cuestiones, o que el gobierno reduzca impuestos en el combustible, por lo tanto, que aplaque el impacto que ha tenido el aumento de la nafta de casi 25% en todos y cada uno de los argentinos a lo largo y ancho del país, y en particular en los fletes, en la cadena de distribución, en la logística, en el autotransporte público de pasajeros y también de cargas. Sí, lo llamaron intendentazo. ¿Lo Exactamente. viste? Fernando Espinosa a la cabeza. Que es el presidente de la Federación Argentina de Municipios. Así es. Con respaldo de Kicillof, Quintela. Kicillof los recibió, incluso fue hasta la Federación Argentina de Municipios, que está a 3 cuadras de Plaza de Mayo, y tuvo una foto con ellos, pero no marchó con ellos, que se manifestaron frente al Palacio de Economía y después a la Casa Rosada, donde hicieron una gran foto y demás. Bueno, piden eso, o que en definitiva, si mantienen los impuestos y los aumentos de la nafta, que destinen los fondos de asignación específica a lo que tiene que ser destinado, que es el mejoramiento vial, para la sostenibilidad vial. Sí. Porque así como se quejan, el mileísmo se queja de que las tasas viales no son aplicadas muchas veces a la refacción de las rutas o caminos rurales. Bueno, el gobierno nacional hace 2 años y medio cobra un impuesto de asignación específica para el mantenimiento vial que termina destinando 0, que es el famoso impuesto de cobro directo, que tiene que ver con el precio del combustible y que lo usa, pasa a cuentas generales y lo usa para sostener el superávit fiscal, que por cierto está cada vez más finito, a tal punto que la deuda ya, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un fallo de la Corte favorable a la Ciudad de Buenos Aires, acumula un pasivo de 700.000 millones de pesos, según el último registro, y por lo cual han empezado negociaciones, una vez más, entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Economía. Hasta acá, reconocimiento de economía de la deuda, muy buena sintonía, mate de por medio, café, todo muy lindo, pero el poncho no aparece, y la plata no fue girada, y los débitos, o mejor dicho, las transferencias por goteo semanales, no están fluyendo del modo que se habían comprometido Caputo con el propio Jorge Macri en la reunión que habían tenido allá por mediados del año pasado. Con lo cual es otro tema que aflora de una deuda que se fue acumulando y que va justificando ese número de superávit fiscal que el gobierno va dando todos los meses, que, insisto, cada vez está más finito y explicado más por pagos que se pisan que por una sana gestión en términos de ingresos que y por gastos. ahorro, decís vos. Correcto, porque los ingresos también han caído y porque el gasto fue reducido drásticamente, pero no está compensando con estos elementos que estamos contando. De hecho, ayer Lugones en AmCham confirmó que se habían empezado a destrabar pagos al PAMI de una deuda acumulada de más de 500.000 millones de pesos. Sí. Estamos hablando de deuda de 1.000, 2.000, 5.000. Ayer hubo una reunión, por suerte se alumbró un principio de acuerdo para normalizar el sistema de colectivos en la zona del AMBA, pero el gobierno decidió poner 44.000 millones de pesos adicionales y reconoció una deuda de más de 150.000 millones, que va a ir pagando también en cuotas, y por lo cual, en consecuencia, deberíamos ver otra vez servicios que tengan la velocidad, tengan la frecuencia que ostentaban antes del conflicto hace ya unos 10 días. Y ayer confirmaron una transferencia importante a PAMI, por lo que tratan de destrabar ese paro de 72 horas. Esto lo dice el gobierno después de lo que dijo Lugones en AmCham. Correcto. Mientras tanto, el paro se sigue llevando adelante. Hoy culmina, empezó el día lunes, de los médicos de cabecera. Exacto. Que de todas maneras dicen que, más allá de que se destraben esos pagos, ellos tienen un problema particular y distinto, que es que finalmente le pagan por cápita una cifra de 2.100 pesos por paciente, que en ningún caso compensa todos los gastos que tienen en sus respectivos consultorios para poder atender a los afiliados del PAMI. Es decir, en general un médico de cabecera tiene más o menos 700 cápitas. Depende de la región, ¿no? Sí, claro, cambia. 700 pacientes. Sí. Si vos le pagas 2.100 pesos, 1.400.000, 1.500.000. Claro. Vos tenés que alquilar un consultorio, tenés que pagar los servicios y tenés que pagar una secretaria. Y después tenés que llenar muchos papeles para validar todas esas atenciones. Pero eso si vos solamente atendés al PAMI. Yo imagino que esos médicos no tienen solo el PAMI. En muchos casos sí, porque vos tenés 4 o 5 horas. Pero suponiendo que atiendas otra cosa. Es un médico
No, yo no estoy a favor de que cobren poco. que va a ganar 3 millones de pesos en el mejor de los casos. No, está muy mal, pero venían de cobrar 700, ahora van a cobrar 2.100. Sí, pero hay una trampa, como todo en el gobierno, en la comunicación. Porque cobraban 700 y venían de cobrar 2.000, pero ellos cobraban un bono de 5.500 pesos por paciente, que les daba probablemente 2-3 millones de pesos por mes. El gobierno dice, no se cobran más bonos, se paga todo por solamente esto. por la ¿Qué cápita. dice el médico de cabecera? Bueno, pagame 4.000 pesos, 5.000, porque yo voy a cobrar la mitad de lo que venía cobrando. Sí. Pongámonos de acuerdo. Sí. ¿Se entiende? Yo tengo la respuesta del gobierno, pero no importa. O sea, entiendo el reclamo de los médicos, no voy a defender... ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, vos no podés solamente trabajar para el Estado, atendiendo solamente a una prepaga o una obra social del Estado. Vos tenés que trabajar en la comunidad toda. Entonces ahí Pero es la el discusión. PAMI tiene más de 6 millones de afiliados. Claro, bueno, pero vos podés diversificar, diría el gobierno. ¿Entendés? Yo atiendo pacientes de PAMI, pero también atiendo pacientes particulares. Como decirle, mira, vos sos funcionario, pero no podés vivir enteramente del gobierno, tenés que trabajar mitad y mitad, porque el gobierno no está en condiciones de Estado de pagarte bien, te va a pagar mal, por lo tanto vos haces tus cosas en la vida privada. Mira, yo quiero un funcionario que si está haciendo algo y es relevante, que haga lo que tiene que hacer. Es una buena discusión. Está bien, igual, pero el funcionario es funcionario y el médico es libre de elegir. A eso voy. Sí, pero vos como obra social tenés que garantizar que el afiliado tenga atención. Estamos de acuerdo. El afiliado tiene que tener atención porque está aportando para que la obra social funcione. Ahora, el médico puede atender esa obra social y otras, o puede atender esa obra social y atender prepagas o atender particular. Puede elegir. Pero está va de suyo, pero vos le asignaste una cápita vos al médico. Vos le dijiste, usted tiene que atender 700, 800, 500 pacientes. No eligió el médico atender a los 900. Y vos decís que el médico no puede elegir no atender a esa Imagínate cantidad. si el médico se repliega y dice, no atiendo más al PAMI. Hay muchos, En una ciudad como Las Flores. Yo conozco muchos. No sé Las Flores, ¿Y eso pero qué está en Mar pasando? del Plata conozco montones. Eso, ¿y eso qué genera? Que haya ralentización en la atención, que sea cada vez más difícil acceder a prestaciones médicas, que tengan cada vez menos profesionales. O que el médico que atienda a PAMI tenga más cápitas. ¿Entendés? Puede pasar. Y que esté desbordado, porque tiene posible. 2.000 cápitas, entonces no vea ningún paciente. Sí, hay que ver. Entonces la atención es mala. Sí. Lo miramos desde la caja con un Excel en un despacho del Ministerio de Economía desde la Ciudad de Buenos Aires y desde la riqueza de funcionarios que le sobra para atender a todos sus familiares y varias generaciones. Esto es muy complejo, digamos. Sí, ya sé. Bueno, me parece que es un apasionante debate, Sí. Juli, ojo, y me encanta el contrapunto y lo que dice el gobierno y lo que dicen los médicos de cabecera. Pero estamos en la perspectiva de que acá hay que rediseñar el sistema. Yo creo que el gobierno tiene una idea cabal de que el sistema tiene que modificar y la verdad que tiene acompañamiento de muchos sectores. Sí. Todo el mundo reconoce que el sistema tiene que ser rediseñado. Sí. Bueno, lo único que hay que hacer es ponerse a las cosas de tratar de trabajar esto. Bueno, mientras tanto, hoy tenemos una jornada de 24 horas de protesta en las universidades, con clases públicas, etcétera. Me pareció muy relevante para visibilizar lo que está pasando en otro lugar en donde finalmente hay problemas de financiamiento. Los vicegobernadores en el Norte Grande, en Tucumán, tuvieron la reunión, la 57ª sesión plenaria, donde con industriales se unieron en reclamos vinculados a la emergencia económica y vinculados a temas de cómo están fluyendo los fondos finalmente a las provincias. Hoy declaran, entre otras cuestiones, las personas que le vendieron el departamento de Caballito a Manuel Adorni, y eso va a ser una definición importante del día en términos jurídicos, en una de las causas que tiene Adorni, que tiene creo que 3 a esta altura. Una por supuesto por dádivas, a propósito de que Grandío le pagó los viajes. La otra, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Sí. Y la tercera tiene que ver con una investigación sobre los fondos que creó en su alrededor la consultora que montó de coaching ontológico la mujer de Adorni a 3 meses de haber asumido Adorni en el gobierno y que termina produciendo actividades y facturando honorarios y servicios a empresas vinculadas al Estado o incluso a sociedades del Estado. Exacto. Y si Ayer lo que se descubrió es que la Oficina Anticorrupción demostró con documentación que tanto en el caso de Adorni como funcionario como su mujer que está políticamente expuesta, no declararon la Casa del Country ante ese organismo, no en la declaración jurada. Se supone que ahora debería estar presentándose en la nueva declaración jurada, pero la Oficina Anticorrupción dijo que en el anexo debería haber figurado porque la casa fue comprada previamente a la presentación de la declaración. Porque era la declaración jurada del 2025 y debía contemplar lo que se había comprado 2024 y se había comprado en 2024. Claro. Fue esto el año pasado. Bueno, parece que Adorni la corrigió y la incluyó. Ahora. Pero dicen del anterior no sabemos nada y en el anexo donde están los bienes familiares no está. Correcto. Bueno, después se presentaron 3 ofertas técnicas para quedarse con Transener, así que en un ratito les contamos detalles. Está el desafío del gobierno de la renovación de 8,3 billones
de pesos, que en un ratito me vas a contar, Sí. Juli, de qué se trata. Y por supuesto el dato central, del cual vamos a hablar en el transcurso de la mañana, es la inflación, finalmente, de marzo. El presidente mismo reconoció que fue malísima. Miren, cuando el presidente pidió paciencia la semana pasada, cuando Caputo se convirtió en vocero, sosteniendo que la economía, que lo peor estaba pasando, que lo peor había pasado y que lo peor estaba por venir, y la definición incluso de ayer por la mañana de que los próximos 18 meses van a ser los mejores en las últimas décadas en la Argentina, uno ya intuía que algo mal andaba. El gobierno tenía el dato y efectivamente eso hizo que apareciera un presidente que hasta acá nunca habíamos visto, pidiendo paciencia. Miren con qué poco, ¿no? Y efectivamente el dato fue muy malo, 3,4%, con un salto muy importante en servicios, en productos regulados, precios regulados, y con estacionales que jugaron a favor, porque solo subieron el 1%, si no la inflación hubiera sido incluso más alta. Después nos vamos a adentrar en ese capítulo. Pero el gobierno proyectó en septiembre una inflación para todo el 2026 del 10%. Bueno, el acumulado del primer trimestre es casi el 10%. O sea, en un cuarto del tiempo transcurrido para este año 2026, el gobierno agotó la meta presupuestaria. Entonces algunos dicen, ¿y esto no habrá que, no nos obligará a redefinir el presupuesto, por ejemplo? 8:22 en la mañana. The Killers. Está en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar. 1180-697-9. Momento de la Y la verdad que todas las mañanas los escucho, me encanta cómo abordan los temas y los debates que se crean genuinamente en el momento. Les mando un abrazo, sigan así.
Gracias, como siempre, Gerardo a todos Osvaldo, nuestros Osvaldo de amigos José Cepaz. que nos acompañan. 1180-697-9. Mañana muy, muy compleja para transitarla, definitivamente, y en términos de clima, con sus relativas particularidades, como ustedes habrán podido apreciar. Querido Ezequiel, ¿qué queda tras el paso de la lluvia y cuánta lluvia más tenemos por delante? Buen día. Buen día, Paulino. Y bueno, todavía tenemos lluvias por delante. Viendo, decían ustedes, estamos bajo alerta amarillo por precipitaciones. Y ahora se observan las imágenes de radar que se están acercando otra vez una banda de precipitaciones que se acerca desde el norte. Así que en un ratito nada más vamos a notar una intensificación otra vez de las lluvias, no tan fuerte como lo que fue entre las 4 y 5 de la mañana, que como ustedes mencionaban, todas las consecuencias, montos realmente muy significativos. No oficiales hay valores de más de 100 milímetros, no oficiales, Así que en un ratito vamos a conocer los datos oficiales y vamos a ver sobre todo en la zona de Aeroparque, zona norte de la capital federal, que ahí es donde se encuentran los mayores acumulados. Pero bueno, el alerta va a continuar durante la jornada. Todo lo que es el noreste de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por estas precipitaciones intensas, lluvias intensas más que nada, no va a haber granizo ni ningún otro fenómeno más relevante. Lo que sí va a ser muy importante es la lluvia y va a continuar por lo menos hasta mañana gran parte de la jornada. Por momentos va a haber periodos en que baje un poco la intensidad, pero todavía hasta la madrugada, por lo menos del jueves, puede haber algunos momentos en que estas lluvias vuelvan a ser intensas. Gran parte también del noreste argentino está bajo alerta, está Entre Ríos, está Santa Fe, está Corrientes, Misiones. En el noreste argentino es donde se están dando ahora también fenómenos bastante importantes. Y uno va encontrando valores acumulados realmente significativos en muchos puntos. En la provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez, Peguajó más de 100 milímetros, Coronel Suárez más de 60. En provincia de Santa Fe, también en la zona de Ceres, también superó los 100 milímetros, también en Reconquista. La verdad que hay precipitaciones muy intensas en gran parte del país. Todavía hoy vamos a seguir con lluvias intensas en gran parte del territorio nacional y particularmente en la capital federal también. Ezequiel, sos prioridad, definitivamente. Hoy porque la lluvia manda, porque los temporales que asedian nos ocupan, así que nos reencontramos en un ratito, si no te parece mal. Me parece perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Romina Winner, mientras tanto, ¿cómo están los accesos a esta hora de la mañana? Bueno, siguen las complicaciones en todos los accesos a Capital Federal, Paulino, una Panamericana bien lenta desde Florida, mano a General Paz. Siguen los contratiempos en la traza de General Paz porque más temprano hubo un vuelco a la altura de Holberg, kilómetro 3, mano al Río de la Plata. También hay demoras en acceso este y en la autopista Buenos Aires-La Plata. El otro dato a tener en cuenta, Paulino, al momento llevamos 12 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos? A las 8:29, 12. 12 choques, wow. O sea, una docena de vehículos, de choques tenemos con distinta cantidad de vehículos involucrados. Mamita. Por ejemplo, en la avenida Perito Moreno y Riestra, un peatón atropellado por un camión. Un ciclista impactó contra un árbol en Bernardo Irigoyen al 1000, en Avenida Directorio y Camacua, otro motociclista involucrado en Bransen y Hernandarias, ciclista también atropellado, choque de auto y moto en Juan Bautista Alberdi y Rivera-Indarte. O sea, fíjate la cantidad de incidentes de tránsito que estamos contando en una mañana pasada por agua, con muchísimas complicaciones para ingresar a todos los accesos, complicaciones dentro de la ciudad, sobre todo en los barrios de Palermo y Belgrano. Estábamos viendo una avenida del Libertador y Dorrego con bastante cantidad de agua, habilitadas a la circulación, pero con mucha precaución porque el agua llega hasta el cordón de la vereda. En Avellaneda está más difícil todavía, sobre todo lo que te lleva hacia el Puente Porredón, tanto Avenida Mitre como Hipólito Yrigoyen, Avenida Rivadavia, bien complicadas al tránsito. Los servicios, los subtes al momento están todos horarios, se detienen en todas las estaciones, porque más temprano hubo complicaciones donde había estaciones anegadas y las formaciones no podían detenerse, y eso ya ha sido superado, y los trenes a horario. Así que esta sería la principal info a tener en cuenta. Gracias, Romy, como siempre. Prioridad también en la Chau, mañana. chau. Un beso, 8:30 en todo el país. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9.
un ratito contamos detalles de la reanudación del juicio por la muerte de Maradona que se llevó adelante en el día de ayer, que ha dejado muchas consecuencias, efectivamente, Juli. En un ratito hablamos también de la masiva legalización de inmigrantes que hay en España, que habría beneficiado a unos 40.000 argentinos, según dicen los diarios esta mañana. Nos vamos a meter de lleno en un fallo judicial que va a dar que hablar, sienta jurisprudencia, una vez más, en Goya, Corrientes, de la Justicia Federal de primera instancia respecto a considerar que por caso los jubilados no pueden pagar impuestos a las ganancias o no deben pagar impuestos a las ganancias. Y por lo tanto declaró inconstitucional aplicar ese tributo en jubilaciones. Y lo que está ocurriendo en el interior con el tema de colectivos, porque nos abocamos mucho al AMBA, pero hoy tenemos un paro de 48 horas, por ejemplo, en Catamarca, porque no pagaron los salarios. Tal cual. A propósito de situaciones que se han replicado en el interior del país. Pero está en línea Sergio Bertolotti, ex director ejecutivo del PAMI en Concordia, provincia de Entre Ríos. Sergio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buen día. Y después está Valeria Monge también, que es mamá de Franco Fernández Monge, que es afiliado de PAMI, justamente en Catamarca. Un afiliado que está con internación domiciliaria y como la obra social no le está pagando a los enfermeros desde noviembre, mucha deuda acumulada desde noviembre para acá, es decir, 5 meses de atraso, se encuentran hoy sin asistencia médica. Hizo un video, se viralizó mucho, naturalmente explicando su reclamo y expresando la angustia que eso le genera, y por eso queríamos conversar un poquito con ella también esta mañana. Entiendo que también nos está escuchando Valeria, o Valeria todavía no entró. Valeria, buen día, ¿estás del otro lado? Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días, Paulina. Bueno, lamento mucho primero todo lo que estás atravesando, pero contale vos a los oyentes qué estás viviendo y quién es la persona, Franquito, contanos de Franco, que requiere y por qué requiere la atención en su propia casa, en vuestra casa. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Paulino, y buen día a toda la audiencia. Bueno, mi hijo tuvo un accidente a los 21 años. Hoy en día tiene 33 años, cumplió el día 23 de marzo, quedó en estado vegetativo y está asistido por PAMI recién va a ser 10 años, porque antes tenía OSECAC. Me obligaron a jubilarlo y le tocó PAMI. Desde ese momento PAMI se hace cargo de la internación domiciliaria, descartables, medicamentos y lo que es la parte de enfermería. Lo que está sucediendo no es la primera vez. Ya en el año 2023 me ocurrió lo mismo. No les están pagando los enfermeros, ¿sí? Desde noviembre del año 2025. Cuando yo voy a hacer los reclamos correspondientes a PAMI Catamarca, me dicen que no hay plata, me dicen que no hay fecha de pago, me dicen que la semana que viene, después me dicen que noviembre, diciembre y enero se encuentran en T. En T significa que el expediente está listo para pagar, ¿sí? Que a nivel central, o sea, desde Buenos Aires tienen que transferir los fondos para que los enfermeros puedan cobrar. Correcto. Bueno, con esta situación nos están peloteando ya hace, en T, noviembre, diciembre y enero están hace más de un mes para que los chicos cobren. Decisión finalmente de pisar pagos por parte del gobierno nacional que está anclado en la idea del superávit fiscal, pero que cuya contracara son los salarios de los enfermeros que atenden a tu hijo. Sí, a mí me gustaría saber si tanto el director de PAMI y los empleados de PAMI no cobraron por 6 meses, si pueden vivir sin cobrar por 6 meses, si pagan la luz con paciencia, si dan de comer a su familia y mandan a sus hijos a la escuela con paciencia, si tienen que pagar el medio de transporte para venir a atender a mi hijo también con paciencia. O sea, me gustaría saber si ellos viven con paciencia. Valeria, que me digan cómo y que le transmitan a la gente de que la verdad, y realmente, Paulino, somos una gran familia. Hay gente que trabaja hace 12 años ya conmigo y no ha dejado jamás de atender a mi hijo. Tienen
tienen una gran empatía ante mi situación y adoran a Franco. Y realmente, o sea, no nos quieren largar la mano, no me quieren dejar sola, no lo quieren dejar solo a Franco. Pero la verdad que la situación es insostenible y PAMI no se está haciendo cargo. Valeria. PAMI está haciendo un abandono de personas. El año 2024, por un año no me licitaron descartables. ¿Está? No te licitaron descartables. No me licitaron descartables. Estoy con un juicio penal en PAMI porque no me licitaron descartables, porque tuve que comprar descartables, porque no me quieren reintegrar el dinero que pagué, que no fue poco, que estoy endeudada Valeria, para poder asistir a mi hijo. Y si querés te puedo sumar y seguir millones de irregularidades y millones de destratos y maltratos que uno sufre cuando va a la obra social. Empezando porque no te atienden, el teléfono puede 1 o 2 personas nada más realmente atenderte y tratar porque yo sé que no depende de los empleados que me atienden, tratar de brindarme solución y alguna tranquilidad, pero no depende de ellos. Valeria, haceme una pausa ahí, es desgarrador. La verdad, el testimonio cae por su propio peso. Pero está Sergio Bertelotti, que es exdirector ejecutivo del PAMI en Concordia, Entre Ríos. Bertelotti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, lo sumamos. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez le hablan. ¿Cómo está? Buena mañana. Hola, Paulino, buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias. El anuncio de pago de ayer del ministro Lugones, el compromiso del gobierno de achicar diferencias en las moras, en las deudas. ¿Cree que parcialmente al menos resuelve la situación y que a partir de mañana que termina el paro, la atención de los médicos de cabecera volverá a ser normal? Bueno, no tengo dimensión de las cifras que se estarán manejando en cuanto a deudas o atrasos de pago que tenga el instituto en todo el país y cuánto puede llegar a cubrir eso. De cualquier forma, es alentador ver que ha generado o ha obligado a generar alguna reacción esta decisión que se tomó, que le digo, Paulino, yo soy médico de cabecera, yo toda la vida fui médico de cabecera de PAMI, o no toda la vida, desde hace 30 años, excepto 4 años en que fui director ejecutivo de una UGL. Y no es habitual que los profesionales médicos adhieran a medidas o tomen medidas de este tipo o participen de la actividad gremial, no es habitual. Digo, para dimensionar el impacto que esto ha causado, porque ha sido una explosión cuando se supo de esta decisión. Estallaron los grupos de WhatsApp, todos querían hacer algo. Perdón, la decisión tiene que ver exactamente con qué. Esto tiene que ver con los médicos, la parte que nos toca a nosotros es con los médicos de cabecera, que nos encontramos con un cambio en la modalidad de pago, que ya tenían unos atrasos muy importantes. Calcule que un 1,5% se ajustó los valores en diciembre, hacía meses que no se ajustaba, no se volvió a ajustar, sí, venían muy atrasados los valores, pero ha habido un cambio en la modalidad de pago que ha impactado negativamente porque significa una reducción de entre 45 y 50% en los ingresos de los médicos de cabecera, que son contratados, ¿no? Está bien, explique eso para el que no está al tanto. Claro, ¿y qué cambió respecto de previo a 2024? No, la modalidad de cambio ha sido ahora, es decir, hasta ahora la forma de pago del PAMI era un sistema mixto donde a los médicos de cabecera se le asignaba una cápita, los afiliados eligen con qué médico se quieren atender y pasan a ser parte de un padrón de la cápita de ese médico de cabecera que tiene que ocuparse de toda la problemática de salud de esos afiliados. La modalidad de pago por cápita era pagarle un monto fijo por mes por cada afiliado que tiene asignado. Y además se pagaba en otra modalidad que se llama pago por prestación por cada atención en el consultorio que ese médico le brindaba a sus afiliados, un dinero extra.
Eso conformaba el conjunto del ingreso de los médicos de cabecera. A partir de la semana pasada, lo que decide el instituto es eliminar el pago por prestación y dejar todo incluido como obligaciones dentro de lo que es el pago por cápita. Por 2.100 pesos por mes, un médico de cabecera tiene que hacerse cargo de cada afiliado, de todas las atenciones que requiera, atenciones, recetas, derivaciones, estudios, seguimiento, bueno, todo lo que implica ser médico de cabecera por 2.100 pesos al mes. Eso es lo que decidió el instituto pagarle a cada médico por cada afiliado que le asigna, ¿no? Imagínense que son valores irrisorios, ¿no? En un año esos 2.100 pesos suman el valor de una consulta. Claro. Porque ustedes cobraban, el gobierno dice que ustedes brutal. cobraban un tercio de esos 700 y pico pesos, pero alguien me explicaba ayer que ustedes cobraban un bono de algo así como 5.500 pesos por afiliado. Por lo tanto, en realidad ustedes cobraban 6.000 y pico, de allí el descuento que usted dice que le hacen, el recorte a los ingresos por afiliado que capita con los médicos de cabecera. ¿Esto es exactamente así? Mira, el monto por cápita que estaba pagando el instituto mensual en forma fija, independientemente de la atención, de la cantidad de atenciones que se le brindara, por cada afiliado era un poquito menos de 1.000 pesos por mes. Correcto. De cápita. Sí. Y después las consultas, ese extra que se pagaba por cada una de las consultas que el médico hace, depende del tipo de consulta, podían ser entre 6.000 y 10.000 pesos. Y eso ustedes lo tenían que validar, perdón, y el PAMI se los pagaba por cada consulta que tenían. Exacto. Sí, hace años que el PAMI tiene un sistema bastante, digamos, moderno, ¿no es cierto? Las credenciales tienen un QR y los médicos tenemos una aplicación que nos brinda el instituto para cuando el afiliado está delante nuestro en el consultorio, con la credencial del afiliado, validar esa consulta. Por supuesto, eso se transmite al instituto por sistemas electrónicos, informáticos, y después el instituto puede auditar eso fácilmente. Auditar una consulta es sencillo, ¿no? Si ven el listado de afiliados que el médico informó, toman el teléfono y verifican un cierto porcentaje a ver si realmente esas consultas se hicieron. Entiendo. ¿Y tenían tope para hacer esta facturación? Según me explicaron ayer médicos de cabecera de PAMI, que si hacían algún tipo de facturación o de cobro adicional que no estaba contemplado en el registro, se debitaba de la cuenta del médico o se daba de baja. Sí, pero todos los meses había ciertos débitos, como puede pasar en muchas obras sociales, por motivos que a veces no quedaban muy claros, pero los topes que pone el PAMI tienen relación con la cantidad de afiliados que uno tiene asignados. Si uno tiene asignado 500 afiliados, creo que el tope eran algo así como 200 consultas. Es decir, el instituto estima que un médico con 500 afiliados no puede haber hecho más de 200 consultas en el mes. Y el que tiene 700 Entonces, no puede hacer más de 250, y el que tiene 1.000 cápitas en el conurbano no puede hacer en general tampoco más de 250, proporcional. Porque en general ve cada 3 meses, 4 meses, algunos pacientes los ve una vez por año, pero otros los ve por ahí todos los meses durante determinado tiempo. ¿Correcto? Exactamente, sí, exactamente. Todos son cálculos que están hechos, son estimativos, pero son aproximados con la realidad. Eso lo manejan muy bien todos los que hacen auditoría, ¿no? O sea que ustedes cobraban más o menos 3 millones de pesos, por decir algo, 2 millones y medio, 4 millones. No. Un médico de 700 afiliados podría estar cobrando 2 millones y algo. ¿Y ahora? Y por lo menos, 1.600.000, ¿no? Puede ser un poco más. Y ahora, hagamos el cálculo, con 2.100 son un poco menos de 1,5 millones. 1.500.000, sí. Estaba pensando, cuando vos explicaste antes el tema de las cápitas y el pago adicional por cápita, yo hice la cuenta, a mí me daba 11.000 pesos por paciente por mes, teniendo en cuenta la cantidad, lo que cobraban esos menos de 1.000, más el pago adicional de unos 10.000. Supongamos que sean 11.000. Claro, sí. Y hoy estás cobrando por persona 2.000, 2.200. Sí, exacto, sí. No sé si son las proporciones, no hice, viste que hay muchas formas de encarar los cálculos. Ese no lo hice, pero sí puede ser aproximado. Todo depende de la cantidad de consultas que cada médico haga en relación a los afiliados. Eso tiene que ver a veces con los lugares, ¿no? No es lo mismo ser un médico de cabecera en el conurbano bonaerense que ser en un pueblo del interior. Exacto.
Claro. Está claro. Ahora, el del interior a lo mejor tiene menos consultas, pero tiene que andar con el auto. Nosotros varios kilómetros. De Concepción del Uruguay. Sí. Tenemos médicos de Concepción del Uruguay que viajan a localidades a 25, 30 kilómetros todos los días a atender a afiliados que están en pueblos cercanos a nuestra ciudad. Sí. Correcto. O sea, Sergio, a ver, por más que le paguen lo que está atrasado, que ya es un tema, este cambio es lo central para entender ustedes el conflicto. Por lo tanto, si el gobierno no da Exacto. marcha atrás, ¿el conflicto se va a prolongar o va a continuar? Mirá, yo no pertenezco, esto fue por generación espontánea, digamos, porque explotó en todos lados y el fin de semana nos enteramos de un gremio que nuclea a médicos Pero por eso digo, de pero PAMI. pero Otras suponiendo, localidades convocaba un paro y adherimos, pero no sabemos si hay un plan a posteriori por parte del gremio. Un detalle, perdón, porque hay que ser en esto sincero en todo, ¿no? Con los médicos de cabecera, el PAMI no tiene atrasos en los pagos, lo que tiene es un retraso en las actualizaciones, es decir, una desvalorización de lo que se por el pagaba un año atrás, 1,5% de aumento que tuvo en el comienzo de año y que solo fue eso y no más que fue eso. lo último. Correcto. Sí, Sergio, exacto. gracias por esta Pero pagaba en delicadeza. tiempo y forma. Está muy bien. Le mando un abrazo. Gracias por ayudarnos a entender el conflicto. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerlo conocer. La idea no es molestar a los afiliados, estamos tratando de resolverle todos los problemas, no dejamos ninguna urgencia, ninguna receta, ni nada que necesiten sin resolver. La idea es visibilizar esta situación que entendemos que es delicada. Sergio Bertelotti, que es exdirector ejecutivo de PAMI en Concordia, Entre Ríos. Gracias, muy gentil. Sigue Valeria Monge en línea, entiendo, la mamá de Franco Fernández. Quise hacer una pausa porque se había emocionado, porque se había quebrado, porque es muy angustiante. Son dos problemas distintos. Pero Valeria hizo un punto ahí que me gustaría preguntarle al respecto. Ella marcó que en 2024 las cosas cambiaron. Según lo que hablamos recién con el ex director de PAMI, él dice que la situación se desencadena estas 2 semanas cuando hay este cambio. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es el médico de cabecera y lo que está reclamando, que es el cambio en la manera que le van a pagar y cómo le van a pagar. ¿Cómo se conforma ese ingreso? Exactamente, amén de las actualizaciones que no se hacen, Sí. con los prestadores que se quejan por no los solo demoras. no tener actualizaciones, sino además el pasivo que se acumuló porque no le están pagando las prestaciones dadas en noviembre, diciembre, enero, Claro, febrero. que los Desde prestadores no son los enfermeras, médicos. Claro, Está bien. Claro, muchos son médicos y otros no, que incluye a enfermeros, transportistas, etcétera. Queda claro, Valeria, que efectivamente hay una mirada muy economicista sobre un tema de salud. Tremendamente. Y mi hijo para PAMI es un número muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Eso ¿Que es costoso? Es muchísimo gasto. Para PAMI mi hijo es mucho gasto. La licitación de enfermería se vence hoy, en abril. Fue desde noviembre a abril. Licitaron esta vez porque, para el colmo, eso, desde que entró este gobierno yo ya no entiendo nada. Antes eran por un año las cosas, antes eran, perdón, por 6 meses. Bueno, esta vez lo hicieron por 6 meses. Y de noviembre a abril no se cobró ni un mes. Esta semana hay que presentar la nueva licitación para ver hasta que la aprueben, hasta que vaya a nivel central, hasta que vuelva, hasta que es todo Perdón, cuando muy decís enroscado licitación, y a la vez es muy rápido, porque después de la pandemia no tenías que enviar los expedientes en forma física por avión, ¿entendés? Hoy con un clic el expediente está en Catamarca y con un clic está en Buenos Aires, claro. con quien lo tiene que leer y con quien tiene que resolver. Y ni siquiera con un clic a mí me resuelven las cosas. A mi hijo no le resuelven las cosas, a la gente que trabaja para mi hijo no les resuelven las cosas. Valeria, si no entendí mal. Realmente, o sea, con qué cara los ves todos los días. Perdón, Valeria, Y les decís disculpen. Si no entendí mal, por último, tenés que licitar otra Sí. vez el servicio de enfermería para tu hijo que está en tu casa mes. con internación domiciliaria. Si Este se mes licita, tengo que por volver a eso, presentar la licitación. Si se licita, quiere decir que varios enfermeros deberían compulsar por atender a tu hijo en tuyo. No, déjame. Yo te cuento cómo es la A situación. ver, hacelo lo más simple posible. Sí, te lo hago lo más simple posible. Franco debe ser uno de los pacientes más jóvenes que tiene PAMI. Sí, Estamos sí. en la situación en la que está.
Cuando Franco llegó a Catamarca, PAMI no tenía internación domiciliaria como Franco requería, pero yo ya la tenía, yo ya tenía el equipo de enfermeros conformados que siguen prácticamente la mayoría hasta el día de hoy. Entonces a Franco se le hizo una internación domiciliaria por vía de excepción. ¿Por qué? Porque PAMI solamente tenía 24 horas nada más que para curaciones e inyectables. Claro. Nada más. Entonces, después, a lo largo de los años que te estoy diciendo que Franco ya lleva 10 años con PAMI, ellos empezaron a contratar servicios de enfermería para asistir 24 horas. Pero lo mío no lo tocan porque normalmente a las otras personas les dan acompañantes terapéuticos o acompañantes, nada más, no enfermeros. Mi hijo está en estado vegetativo, traqueotomizado, con botón, que necesita otro tipo de atenciones. Y por eso PAMI me hace una vía de excepción y toma lo que yo ya tenía desde OCK. Clarísimo. O sea, va a licitar un servicio que lo licitaron por 6 meses y personas que nunca cobraron durante todo ese tiempo deben decidir si aceptan 6 meses más o no hacer la tarea por la cual nunca cobraron un peso, por lo menos hasta ahora. Valeria, simplemente... O 3 meses. O 3 meses, no importa. Depende de lo que a ellos se les dé la gana. Te mando un beso. Y gracias. Y suerte. No, gracias a vos, Paulino. Gracias realmente por hacer llegar esto. Que esto se sepa, que se sepa a nivel... Porque como yo digo, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Muchas gracias. Sí, lo sabremos Espero los que venimos del se interior. solucione. Un beso. Cuídate mucho. Valeria Monge, mamá de Franco Fernández Monge, paciente del PAMI. Parece que no hay mucho más que agregar. 8:52 en la mañana. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Turismo City, paga menos por viajar. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Buenos días, Paulino. Buenos días, equipo. Un placer encontrarlos en esta señal con la seriedad y responsabilidad que transmiten todas las noticias. Muchas gracias. Los encontré y ahora va a ser mi canal de cabecera. Vamos. Vamos, qué grande. Sumando oyentes, sumando amigos, sumando equipo. En Now, que es ahora pero para siempre. 1180 600 979. Estamos en el canal 85 de Flow. Y nos pueden seguir en YouTube, por supuesto. Amén que si te bajas la aplicación, nos seguís con tu celu desde donde estés y a la hora que quieras. Racing Botafogo, otro de los partidos atractivos, más allá de River, que recibe en casa a Carabobo los desafíos de la Sudamericana, ¿verdad? Un Racing con situaciones complicadas, ¿no? Porque recordemos que después de lo que fue ese gran debut, también en Copa Sudamericana, por supuesto, bueno, llegaron esos dos resultados negativos, la derrota frente a Independiente y luego la derrota frente a River, ahí en casa de Racing, en el cilindro de Avellaneda. Así que, bueno, un Gustavo Costas que necesita replantear cosas justamente para lo que tiene que ver con este compromiso frente a Botafogo, equipo brasilero, bueno, y ojalá Racing tenga la posibilidad de triunfar, más allá de todo lo que ocurrió durante el fin de semana ante Marco Rojo, con Marco Rojo, etcétera, va a estar convocado.
está convocado Marco Rojo, hace parte del listado de los jugadores de la academia para este duelo de esta noche. Y también contarte de parte de River, que todavía no se coloca en modo superclásico, Paulino, porque claramente tiene que afrontar el partido de esta noche, sí, ¿no? Claro. 21:30 entonces en el Monumental ante Carabobo, rotación de parte del Chacho Coudet para ya pensar en ese partido frente a Boca. Ya está clasificado de todas maneras en lo que tiene que ver con torneo local y no ha logrado ganar en Copa Sudamericana, viene de un empate durísimo también frente a Blooming en Santa Cruz y a partir de ahí, bueno, necesita lograr esos 3 puntos, pero mucha rotación, así que nombres como el caso de Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero se perfilan para que sean titulares. Entre otros los colombianos de River, a los que ¿en tiene serio? tan presente Paulita No Salamanca. lo tenía, no sabía que eran colombianos. Pero bueno, En materia ahí económica, el Fondo Monetario ayer dio nuevas precisiones respecto a los ajustes que tuvo que hacer en proyecciones económicas, no para todo el mundo, sino también para la Argentina. Recortó la previsión de crecimiento de la Argentina, que estaba en casi 4 puntos, según el fondo, en enero, y ahora está en 3,5% para este año. No es lo mismo que lo que dice el gobierno, que dice que vamos a crecer 4, y otros organismos dicen que quizás más. Hay que ver cómo le va a las inversiones directas en los sectores estratégicos. De todas maneras, el Fondo Monetario insiste con que la inflación de este año va a ser más alta, porque recuerden, 9,5% fue el dato acumulado para los 3 primeros meses del año, cuando en el presupuesto ya se había proyectado un dato que estaba cerca del 10,5%. Quiere decir que en 4 meses de inflación del año 2026 cumpliríamos con la meta presupuestada por el equipo económico. Por otro lado, ayer las reservas subieron casi $500 millones. Esto se debe a que en un mes hubo compra y acumulación y no pago de dividendos ni de capital de deuda. Esto va a seguir ocurriendo. Ayer el Banco Central compró otros 185 millones y tenemos 2 datos vinculados a el pacto fiscal y a la posibilidad de hacer una reforma tributaria. Ayer pidió Frigerio un nuevo Eso pacto te iba a fiscal, decir. ¿no? Ayer el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en una participación dentro de un panel donde había 4 gobernadores, dijo, nos tendríamos que proponer como gobernadores bajar ingresos brutos. También le pidió al gobierno nacional que dé de baja retenciones el impuesto al cheque y le pidió a los municipios que den de baja las tasas y los sellos. Quiere decir que dice, recuerden que en 2017 nosotros firmamos un pacto fiscal que finalmente no se cumplió. Bueno, este sería un buen momento para poder dar... Claro, él lo impulsó como ministro del Interior. Tal cual. Tenía una hoja de ruta que era bajar ingresos brutos en las provincias o ponerles topes, ¿no es cierto? Exactamente. Y parcialmente se cumplió los primeros 2 años, luego caducó a fines del 2019. Cambió el signo político del gobierno y se dejó sin efecto. Correcto. Y por último, ayer una reunión entre Santilli, que es el jefe de todos los... En realidad, él está representando, el ministro del Interior es el jefe de la coordinación política en todo el interior, se reunió con Frigerio y con Cornejo en la sala de reuniones que tiene Karina Milei en su despacho. Esto fue porque aprovecharon que estaban en la ciudad viniendo a AmCham Summit. Correcto. Tenían que exponer y Karina Milei los invitó a Casa Rosada para discutir varios temas. De gestión, en un caso, es cómo van a implementar infraestructura de inversión privada para las rutas. Esto es algo que a vos primero conocés, segundo te interesa. Sí, correcto. Segundo, hablaron de este tema de la reforma fiscal, de un posible pacto en el futuro y de cómo convencer al resto de los gobernadores que hoy están sentados sobre la caja de ingresos brutos y no la quieren mover. Así que entre todas estas reuniones algo va a salir probablemente pronto. Muy interesante, por cierto. Ayer, Cornejo, mientras tanto, el gobernador de la provincia de Mendoza, envió a la legislatura un proyecto minero de litio en San Rafael y Malargüe. Envió la declaración de impacto ambiental del proyecto Don Luis para la explotación de sales de litios en los departamentos del sur provincial, donde está habilitada la minería, y más de 34 proyectos mineros que ya han sido validados y aprobados en lo que se denomina el distrito Malargüe. En esa reunión que vos marcás, que estuvo Karina Milei, el propio Santilli, también estuvo Lule Menem. Exactamente. Al lado de Karina Milei. Exacto, se llama, el cargo que tiene Lule hoy es, yo no lo sabía, subsecretario de Gestión Institucional. ¿Vos sabías que tiene ese cargo? Sí, y a todas luces es un cargo que queda chico para el nivel de influencia y de presencia que Lule Menem le implica a esa dinámica. ¿Por qué no estuvo Adorni? Preguntaron mucho, este es el lugar de Adorni. Porque estaba acompañando a Milei en la exposición. Exacto. Casi fue en simultáneo en el mismo horario. Casi las 9 en todo el país. Mismo espacio, Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com.
Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10.